beneficios del TPS precisamente es un cambio de vida para la persona que se encuentra indocumentada en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es literalmente sacar de la sombra a esa persona, el que pueda tener un trabajo, el que pueda mantener una licencia de manejo, obtener un número de seguro social, que lamentablemente por los temas antiinmigrantes en estos momentos en los Estados Unidos, pues cada día es más difícil el que la comunidad indocumentada pueda tener una buena calidad de vida. Una forma de estar seguro en los Estados Unidos y poder tener una mejor calidad de vida para los que están aquí en los Estados Unidos y obviamente al tener mayores o mejores ingresos para poder participar en la economía a través de las remesas que se mandan. El TPS, como su nombre lo indica, es una protección temporal de estatus, es decir, la persona está protegida para que no la vayan a poner en deportación. Si llegara a pasar una reforma migratoria, pues las personas que estén amparadas bajo este proceso de TPS son elegibles para poder obtener su legalización completa. Es beneficiado, es la persona que se encuentra en estos momentos en los Estados Unidos a partir de que se otorga el registro, se abre el registro de la protección temporal de estatus. A la fecha, los países que han recibido el beneficio de la protección temporal de estatus no han sido retirados este beneficio, es decir, se han venido renovando. De hecho, el día de hoy ya se renueva para el enero del 2013 a las personas de Haití. El riesgo no es que vaya a retirar el gobierno norteamericano el TPS a un país, ya que no se ha dado, y sería muy difícil iniciar un proceso de deportación para todas esas personas que se hubieran acogido, amparado al otorgamiento del TPS. Regularmente le pueden dar de 1 año y medio a 2 años para que las personas se registren y pueden continuar renovándolo mientras las condiciones especiales de desastres naturales o la situación social de gravedad del país que dio origen para que se le otorgara el TPS a sus connacionales se mantenga. Situación que lamentablemente, tristemente, dolorosamente, pues en estos momentos en Colombia, ante todas estas inundaciones, pues se requiere que la gente que está aquí pueda trabajar para poder mandar recursos a Colombia para poder ayudar a la reconstrucción nacional. Haber tenido el TPS casi como por 10 años me ha beneficiado grandemente y pues actualmente soy residente y esto es un privilegio para mí. Me permitió también trabajar legalmente, enviar las remesas. Tengo desde el 1999 mi TPS y nos hemos visto beneficiados porque he podido trabajar legalmente, mi licencia, seguro médico. Por medio de mi hija consiguió el permiso, el TPS también, y tengo seguro médico, y se me han abierto muchas puertas con el TPS. Oh, muy bien, pues porque yo no estoy con el temor de que algo me va a pasar o que me van a sacar de acá. Tengo el permiso de trabajo, lo cual, valga la redundancia, me permite trabajar tranquilo para poder pues ayudar a mi familia allá en El Salvador. Mi esposa tuvo TPS, ella es hondureña y tuvo TPS. Ahora es residente, pero sí, ella tuvo TPS y le funcionó. Pudo trabajar con su permiso de trabajo legalmente y sí, claro que funciona. Estamos en el momento preciso, en la coyuntura exacta de poder lograrlo, ya que una catástrofe de estas en la historia colombiana nunca se había vivido y podría ser el momento inicial, esa coyuntura para nosotros lograr establecer la ayuda comunitaria por nuestras propias manos, teniendo un estatus legal donde podamos tener el dinero necesario para poder ayudar a nuestros amigos, familiares en Colombia. Y de todo corazón apoyo al TPS, sé lo que está sufriendo nuestra tierra, nuestros colombianos, nuestros compatriotas. Y presidente Santos, apóyanos, ayúdanos, te necesitamos. Necesitamos el TPS con urgencia, una medida urgente para solucionar nuestros gravísimos problemas y sobre todo para los que estamos aquí todavía esperando una reforma migratoria que no se da. Muchos colombianos que están en el exterior necesitan ayudar a sus familias y yo creo que es el momento de verdad de solidaridad
de ponernos la mano en el corazón, de ponernos la camiseta como colombianos. Les quiero decir simplemente que apoyo al 100% el TPS. Estas personas están pasando por un muy mal momento y necesitamos que se pueda solucionar su estatus temporal aquí en los Estados Unidos. Hacer que más colombianos sean recibidos y que puedan estar libremente en los Estados Unidos, que puedan trabajar, que puedan tener su licencia de conducir, que puedan hacer negocios, traer a su familia. Es importante. Quiero dar mi voz de apoyo al TPS. Yo pienso que todos necesitamos ser considerados, todos necesitamos que nos den una oportunidad y por eso apoyo al TPS. Apóyelo usted también. Soy el congresista federal David Rivera para expresar mi apoyo al TPS para los colomboamericanos, particularmente aquellos que han sido afectados tan severamente por la catástrofe y la hora invernal que ha ocurrido en Colombia. Para ustedes es importantísimo que seguimos apoyando este esfuerzo hasta que logramos TPS para los colomboamericanos. Gracias. Nosotros apoyamos a la comunidad inmigrante, especialmente a los estudiantes. Por eso hemos apoyado la iniciativa del gobierno, la ley del Dream Act, que le daría la legalización a todos los estudiantes inmigrantes en esta nación. Pero esta ley no fue aprobada por el gobierno de los Estados Unidos. Por eso, la única esperanza que los estudiantes colombianos tienen es el TPS. Por eso necesitamos la ayuda del gobierno colombiano, de que apoyen esta iniciativa para que estos estudiantes tengan una oportunidad de seguir sus estudios. El hecho de que un TPS en este momento se le otorgara a Colombia no solamente ayudaría a los colombianos a solucionar un problema que se les está haciendo muy grande. Yo creo que es importante, tanto para el gobierno colombiano como para el gobierno de los Estados Unidos, que trabajen en conjunto para conseguir la aprobación de una ley como esta, que es muy importante porque se trata de ayudar. Pienso que serían mayores las posibilidades que tendríamos nosotros de trabajar legalmente, aportar no solo a este país, como hay que hacerlo con los impuestos, sino a nuestro país, que en definitiva es lo que todos queremos y añoramos. Así que si no tenemos un apoyo de los que pueden hacerla, es muy difícil que lo logremos solos acá. Estimulo como colombiano a que ese estatus de protección temporal sea aprobado, y no solamente aprobado, sino respaldado un 100% por el gobierno y por la opinión pública. Los exhorto a que se unan, a que firmen y a que en verdad se enteren de lo importante que esto podría ser para tantas personas. Yo pienso que el TPS es una buena oportunidad de lobby para el gobierno colombiano, es una buena oportunidad para que el gobierno colombiano se interese o siga interesándose en la realidad de tantos colombianos que se encuentran indocumentados en los Estados Unidos y que necesitan el apoyo de su gobierno. Pero pienso que incluirlo en la agenda para los colombianos, para la Cancillería, para el gobierno colombiano en los Estados Unidos sería un buen elemento, además de que contribuiría a mejorar muchísimo la situación económica y legal de muchos colombianos que se encuentran aquí en condiciones muy precarias. En este momento hay miles de damnificados en Colombia que necesitan esa ayuda, miles de familias que no tienen un techo donde vivir. Pedimos que consideren esta opción como una ayuda temporal. Estas entrevistas fueron realizadas en los Estados Unidos. Como puede ver la señora ministra de Relaciones Exteriores, hay bastante apoyo de diferentes sectores, de los colombianos que viven allí y también a nivel de Hispanoamérica, particularmente porque hay varios países que han recibido el TPS, por ejemplo varios países de Centroamérica como Honduras, como El Salvador, como Nicaragua, y recientemente Haití recibieron su TPS, que les permite a los nacionales de esos